Es claro que el país necesita abrirse. Cuanto más chico es un país, más necesidad tiene de tener sus fronteras abiertas. Un país de 3 millones de habitantes no crece nunca hacia adentro, crece hacia afuera. Así son los países chicos del mundo que han sido exitosos. Mientras estuvimos encerrados en nuestras fronteras, las posibilidades no existían. Cuando el país se abre, las posibilidades crecen permanentemente. Queremos abrirnos para tener más cantidad y más calidad de trabajo. Queremos abrirnos para que vengan a instalarse acá en Uruguay empresas del mundo para producir bienes acá y exportarlos sin impuestos a los países con los que tengamos acuerdo. Así se formó el Uruguay del principio del siglo. La globalización no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno nuevo en cuanto a la globalización total, pues la globalización comercial de alguna manera existía a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX a través del Imperio Británico. El Imperio Británico de alguna manera dominaba los canales comerciales y Uruguay también de alguna manera estaba metido en él, no solo por la propiedad de las empresas públicas, de la mayoría, sino por la propiedad de tierras, de frigoríficos, de flotas, de buques, que hacían que todo lo que producía el Uruguay se podía exportar al mundo, absolutamente todo. Esa coyuntura y esa oportunidad y ese bienestar económico que le daba al Uruguay estar abierto al mundo fue lo que aprovechó de manera inmejorable Valle y Ordóñez para crear el pequeño país modelo. Porque claramente, si las situaciones económicas son negativas, si los países no crecen, es muy difícil distribuir, es muy difícil gastar en educación, es muy difícil gastar en las cosas que el país necesita gastar hoy. Hoy nos ha dicho el gobierno que el camino es más y mejor Mercosur. La situación, desde mi punto de vista, y estoy convencido que en el de todos ustedes, no resiste el menor análisis. Puede ser que haya más Mercosur, y es bastante peor. Está claro que aquel Mercosur que se creó con la visión de ser, de agrandar enormemente nuestro mercado y ser además una plataforma de lanzamiento para hacer acuerdos con todo el mundo, quedó en poca cosa. Quedó en que no se nos permiten hacer acuerdos comerciales, quedó en que la relación con Argentina es cada vez peor y que bueno, ahora como los piquetes son adentro, estamos en contra de los piquetes, pero cuando cortaban todos los puentes para Uruguay estaba bastante bien, ahí no había Mercosur que valiera. Quedó en que con Brasil tenemos también dificultades, las tenemos en forma importante. El Uruguay tuvo algunas posibilidades interesantes, algunas fueron aprovechadas. El gobierno del doctor Valle, con algunos de los que están acá presentes trabajando fuertemente en ese tema, logró un tratado de libre comercio con México, aun cuando estaba en el Mercosur. Se buscó una coyuntura especial, los socios del Mercosur aceptaron que eso era positivo y Uruguay hoy exporta más del doble de lo que exportaba en el 2004 y va a exportar más. De hecho, hoy está el presidente de la República diciendo que va a ver si logra alguna mejoría en este acuerdo. Ojalá que la logre, porque eso va a ser bueno para el trabajo de los uruguayos. Eso va a ser muy bueno para eso. Hay otra forma de trabajar acá para otros países y entrar sin pagar impuestos. La forma tradicional y la más normal es a través de un tratado de libre comercio. Con un tratado de libre comercio, como ocurrió cuando el presidente de la República anunció que era el último tren que pasaba y que había que subirse al tratado de libre comercio con los Estados Unidos, lo que crean es mejores condiciones de trabajo. La Federación Industrial de San Pablo, la más importante de América Latina, cuando hubo noticia de que Uruguay empezaba a negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, contrató a técnicos uruguayos porque había 25 empresas de primera línea brasileras que querían instalarse en Uruguay. ¿Por qué querían instalarse en Uruguay? Bueno, porque si hubiéramos tenido un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, producíamos acá y exportábamos a Estados Unidos
sin impuestos, mientras que de Brasil producían de Brasil, pero para entrar tenían que pagar los aranceles. Entonces, es claro que a Uruguay le hubiera sido enormemente conveniente eso. Es claro que el doctor Vázquez, el presidente de la República, había estado siempre en contra de cualquier tipo de acuerdo con los Estados Unidos, de cualquiera, del Tratado de Protección de Inversiones que planteamos en el gobierno anterior, de cualquiera. También es claro que cuando uno llega al gobierno y asume las responsabilidades que tiene y ve que aunque el país crece en forma importante, 20.000 jóvenes se nos van por año, cuando ve que aunque el país crece en forma importante, la pobreza no disminuye, uno dice tenemos que hacer algo más fuerte. Y el doctor Vázquez, que sí, que no, que sí, en Venezuela que no, en Estados Unidos que sí, con el PIT-CNT que no, con los empresarios que sí, al final dijo, el tren pasa por última vez, Uruguay necesita este tratado. Y cuando yo les decía al principio, hay que mirar 30 años para adelante y no hay que ser prisioneros del pasado, los sectores más conservadores que hay en este país, los que viven en los años 60, el MPP de Mujica, el Partido Comunista de Marina Arismendi y el Partido Socialista de Gargano, por el odio a los Estados Unidos en la década del 60, dijeron con esto es nada y no me importan los jóvenes, que el país siga como está.